¿Qué tan seguro es tu hogar cuando tienes a un psicópata como vecino? Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio, donde voy a contaros historias que ha contado gente sobre vecinos aterradores mientras me maquillo. Hace tiempo que no hacíamos un vídeo de historias de vecinos, que el último que hice gustó muchísimo, así que he decidido traer más historias de este estilo. Antes de empezar, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta y ya empecemos con la primera historia. La primera historia que tenemos hoy se titula "Amaba, entre comillas, a mis hijos". Vivimos en un mundo complicado y aunque no queramos pensarlo mucho, tenemos que cuidar a los niños más que a cualquier otra persona, ya que en todas partes hay enfermos, gente loca que quiere hacerles daño. Y a veces es la persona que menos podrías esperar. Esto fue justamente lo que le pasó a Tatiana, la mujer que nos comparte esta historia. Tatiana vive en el estado de Ontario, Canadá, a las afueras de la ciudad de Ottawa, en una preciosa casa que consiguió comprar con su marido Harrison. A mediados de 2008 se mudaron a su hogar, una preciosa casa de 2 pisos con un enorme patio, con árboles en una zona bastante tranquila. Solo tenían 3 vecinos delante. Al otro lado de la calle, una pareja de ancianos muy cariñosa, a la que llamaremos los Martin. Al lado de estos, a unos 80 metros calle abajo, una familia de 5 personas a quienes llamaremos los Wilson. Y por último, en una casa pequeña a unos 100 metros calle arriba, un hombre solitario llamado Roy. El recibimiento fue agradable por parte de estos vecinos. Todos actuaron de una manera increíble. Tatiana no tenía nada malo que decir de todas estas personas. Los Martin eran unos abuelos amables y cariñosos, y los Wilson eran el reflejo exacto de la familia que Tatiana y Harrison querían tener. Roy, aunque era un hombre solitario y algo callado, no parecía desagradable para nada. Así que esa pequeña comunidad parecía de lejos el mejor lugar para criar a sus hijos. El plan de Tatiana y Harrison era tener 3 hijos, y apenas un año después de haberse mudado nació el primero, Vincent. La comunidad lo recibió bien, los Martin les llevaban tartas y les dieron 1000 consejos sobre paternidad, al igual que los Wilson. Incluso la señora Wilson les llevó ropa y juguetes de cuando sus hijos eran pequeños. Todos eran súper dulces, e incluso Roy, que casi no hablaba, los saludaba a lo lejos con una sonrisa y no causaba problemas. Todo parecía ir como debía. Pero con el paso del tiempo empezó a ocurrir algo extraño. Cuando Vincent cumplió unos 2 años, comenzaron a dejarlo jugar en el patio delantero sobre la grama. Más de una vez los vecinos pasaron a saludar y todo estaba bien. Pero unos meses después apareció la primera carta anónima junto a un regalo. Estaba ubicada en el porche justo encima de una maceta con una planta. Era un sobre con un sello rojo que tenía escrito a mano un mensaje que decía: "Para mi querido Vincent", junto a un pétalo de tulipán. La carta tenía algunos dibujos infantiles, pero el mensaje que tenía dentro era bastante inquietante. Harrison y Tatiana lo leyeron y pensaron que era una broma de pésimo gusto. Y aunque ella no recuerda con exactitud todo lo que decía esa horrible carta, que luego quemaron en la chimenea, sí que recuerda que decía cosas del estilo: "No puedo esperar a ver cómo crecerán tus hermosos rizos castaños", y otros piropos algo inquietantes, escrito como si el pequeño Vincent lo pudiera leer. Por desgracia, esa no sería sino la primera de varias cartas que comenzaron a llegar. Con el paso de las semanas empezaron a llegar cartas y regalos anónimos en la puerta casi todas las semanas. Eran cosas pequeñas como un peluche nuevo, un coche de juguete, caramelos que Tatiana lanzaba directamente a la basura, dibujos recortados de revistas y cosas por el estilo. Todas las cartas que llegaban estaban escritas a mano, repitiendo lo mismo con diferentes palabras: cuánto amaba a Vincent, y cuando nació la segunda hija de la pareja, Sasha, unos meses después, las cartas comenzaron a incluirla a ella también. El problema de aquí es que no es que solo las cartas fueran inquietantes, sino que eran anónimas, no sabían de quién venían. A Tatiana y a Harrison eso les incomodó desde el primer momento,
porque no parecía para nada un gesto amable o inocente, sino algo inquietante y demasiado personal. Se lo comentaron a sus vecinos a ver si alguno había visto algo extraño, si habían visto a alguna persona desconocida merodeando por el vecindario, pero nadie había visto nada. Los Martin y los Wilson seguían actuando como siempre y Roy, aunque era distante, tampoco había hecho nada raro en concreto. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, un año después, cuando Vincent cumplió 3 años. En ese entonces le hicieron una fiesta pequeña en casa con sus abuelos y su hermana, pero solo 2 días después llegó una carta halagando amorosamente el vestuario de Vincent de la fiesta y diciendo de forma descarada que no podía esperar a ver lo fuerte y masculino que luciría cuando tuviera 8 años. Estas insinuaciones casi hicieron vomitar a Tatiana y fue lo que necesitaban para convencerse de que necesitaban comprar cámaras de seguridad y ponerlas alrededor de la casa. Apenas las instalaron, los regalos y cartas dejaron de aparecer en la puerta durante un tiempo. Ellos pensaron que tal vez el problema había terminado, pero no fue así. Poco después las cartas empezaron a llegar por correo y esta vez lo hacían escritas en el ordenador. Al parecer el perpetrador de este acoso se había dado cuenta de lo incómodo que estaba siendo, pero en lugar de parar, comenzó a enviar las cartas de una forma que definitivamente no pudieran usar para rastrearlo. Tatiana y Harrison afortunadamente no desecharon las cartas. Mientras tanto, las nuevas llegaban al buzón y dejaron de ser inquietantes solo para volverse aterradoras. El fan de Vincent y Sasha comenzó a fantasear con el momento donde ambos pudieran leer para así poder comunicarse directamente con ellos. En ningún momento, aunque era obvio que ellos eran quienes leían las cartas, ese acosador se dirigía directamente a Harrison o a Tatiana. Sin embargo, las cosas nunca trascendieron de cartas y regalos, hasta que una tarde llamaron a Harrison y a Tatiana a sus trabajos, porque Vincent, de ahora 4 años, dijo que mientras jugaba en el jardín de niños con su hermana Sasha, alguien con una máscara le había hablado e intentó convencerlo de que saliera junto a su hermana con él. El niño estaba muy alterado cuando lo contó, porque la máscara que usaba esta persona lo asustó mucho. La guardería donde los niños estaban y jugaban estaba vallada, así que no se podía acceder con facilidad, pero esta persona se asomó por la valla rompiendo un trozo de madera para poder verlos. Esto era mucho más preocupante porque ahora sabían que este acosador tenía bastante información sobre ellos, sabía dónde vivían, sabía dónde iban los niños cuando los adultos, los padres iban al trabajo. Harrison condujo de inmediato al lugar y revisaron toda la zona alrededor de la guardería. De hecho, estuvieron a punto de llamar a la policía, pero decidieron no hacerlo. Alrededor de la guardería no había nadie. Lo peor fue que Vincent era demasiado pequeño para decir si esa persona era un hombre o una mujer. Solo repetía lo mismo, que llevaba una máscara, que olía raro y que le había hablado como si ya lo conociera. Desde ese día Tatiana dejó de respirar tranquila. Y aunque la frecuencia de las cartas se redujo y el episodio de la guardería no se repitió, en los 3 años siguientes ambos padres estuvieron en hipervigilancia. Cuando nació Reynald, el tercer hijo de la pareja, Vincent ya tenía 7 años y Sasha tenía 5. A ambos les llegó una carta felicitándolos por su nuevo hermanito y diciéndoles lo preciosos que eran. Harrison y Tatiana nunca permitieron que estas cartas llegaran a manos de sus hijos, pero esto estaba muy lejos de acabar. Lo que esperaban que fuera una etapa aislada de acoso por parte de un enfermo terminó convirtiéndose en una horrible rutina. Las cartas llegaban tarde o temprano, bien fuese para todos, los niños, solo dirigida a uno, y a medida que Vincent crecía, los mensajes para él se volvían cada vez más perturbadores e incómodos. La persona que escribía sabía detalles de la rutina de la casa, quién había estado enfermo, cuándo salían a jugar al patio. Fue por esa razón que volvieron a sospechar de sus vecinos. ¿Pero quién? Los Wilson eran una familia dulce y ninguno de los 5 parecía estar loco. Los Martin eran una pareja dulce de ancianos y de repente Roy empezó a parecerles espeluznante. Siempre era callado, distante, solitario. ¿Quién más podría ser?, pensaban. Desde la parte de arriba de la calle tenía vista a toda la casa de ellos. Así que se les hizo bastante obvio que se trataba de Roy.
pero no tenían pruebas. Pasó medio año con ellos poniendo atención a cada movimiento de Roy, pero si él era un acosador, pasaba desapercibido como todo un experto. No hacía nada, ni siquiera enviaba correo. Y un día el acoso escaló. Estaban haciendo una reunión familiar en el patio trasero. Harrison alquiló un castillo inflable para los niños y sus primos y toda la familia estaba ahí reunida. Cuando de repente uno de los sobrinos mayores de Tatiana volvió del patio delantero porque había ido a fumar y cuando volvió le dijo que ya era la tercera vez que veía un coche negro pasar y parar justo enfrente de la casa. Y desde donde paraba este coche se podía ver el castillo inflable. Las alertas saltaron de inmediato y consiguieron ver el coche, que era un sedán negro de 4 puertas que con el paso de las semanas se haría común en el vecindario, pasando lento justo frente de la casa de Tatiana. Nunca se acercaba demasiado, pero Tatiana y Harrison lo habían visto lo suficiente como para notar el reflejo y el destello de lo que supusieron que era una cámara. También lo veían todas las noches grabado en las cámaras de seguridad que tenían ellos. Llamaron varias veces a la policía, pero el vehículo nunca estaba cuando la patrulla llegaba. Pasaron un año así. Y las cartas, las horribles cartas, no paraban de llegar. Pero nunca tenían remitente y aunque lo intentaron, nunca pudieron descubrir quién era quien las ponía dentro del buzón, ya que el servicio de correo de Canadá no era quien lo estaba haciendo. Una noche llegó una de las cartas y consiguieron ver en la cámara de seguridad que esa persona del coche se bajaba, dejaba la carta en el buzón y apretaba el acelerador. Volvía al coche y apretaba el acelerador. En esa carta había un nuevo mensaje para su querida Sasha y de regalo varios pétalos de tulipán. Tatiana y Harrison pensaron que esta era la respuesta, la prueba que habían estado buscando, ya que casualmente habían notado que en la propiedad de Roy estaban creciendo esas flores de tulipán y del mismo color que los pétalos que venían con la carta. Así que Tatiana llegó a convencerse de que era él y por eso cuando Roy intentaba hablarles, ella lo cortaba. Si él saludaba a los niños, Tatiana los hacía entrar y si lo veía caminando cerca de la casa, cerraba las cortinas. Harrison era un poco más cauto porque para él los pétalos solo eran una pista, pero no una prueba contundente. Pero la verdad salió a la luz de la peor manera. Una noche de otoño, cuando Vincent ya tenía 9 años, se activó la alarma de una ventana lateral de la casa. Harrison cogió una linterna y salió por la puerta trasera. Tatiana mientras llamó a la policía y les dijo lo que estaba pasando. Durante unos segundos no se escuchó nada y después se escuchó gritar a Harrison. Cuando Tatiana se asomó, vio una figura pequeña forcejeando con Harrison cerca del costado de la casa, justo bajo la ventana del cuarto de Sasha. Era la señora Martin. Llevaba ropa oscura, guantes y una capucha. En el suelo había una mochila abierta con una cámara compacta, dulces y una carta para los niños. Harrison la tenía sujetada y ella no gritaba ni pedía ayuda. Solo repetía muy tranquila que no pensaba hacerles daño, que los amaba, que solo quería estar cerca de ellos. La policía llegó en pocos minutos y la anciana seguía serena. Su marido, el señor Martin, salió a ver lo que sucedía y Tatiana escuchó que él le decía a su mujer: «Te dije que esto pasaría algún día». Luego, con una orden judicial, registraron la casa de los Martin y lo que encontraron fue suficiente para destrozar cualquier imagen que Tatiana había tenido de aquella mujer amable que le llevaba comida cuando nacieron sus hijos. Había una colección de material relacionado con sus hijos escondida en distintas partes de la casa. Cientos de fotografías de Vincent, Sasha y Reynald, hechas sin permiso, algunas de lejos, otras claramente desde puntos cercanos al jardín y las ventanas. Al parecer el señor Martin sabía que su mujer tenía una obsesión con estos niños e intentó detenerla, argumentar con ella para convencerla de que no continuara molestando a la familia. Pero ella hizo caso omiso y él asumió que su comportamiento era benigno, ya que ella nunca había intentado hacerles nada. Obviamente el señor Martin no sabía nada del episodio de la guardería, de cuando su mujer fue con una máscara que había sucedido unos años atrás. Además, la señora Martin no se limitó a hacer fotos y enviar cartas. En un armario del sótano de su casa encontraron objetos que Tatiana reconoció enseguida. Un gorro de Vincent que había perdido de niño, una pulsera de Sasha, juguetes de Reynald y lo más aterrador de todo es que ella había coleccionado mechones de pelo de los niños. ¿Cómo los consiguió? No quería
confesarlo. No lo contó. Roy, por otro lado, no era el monstruo que todos se imaginaban. Era un hombre serio y poco sociable, sí, pero no tenía ningún interés en particular con los niños. Y de hecho, él llevaba tiempo notando cosas raras de los Martin. Había visto a la señora más de una vez de pie frente a la casa de Tatiana en plena madrugada, y una vez la vio volver con las manos vacías por la zona ciega de las cámaras. Otra noche vio el coche estacionado y lo reconoció. No era de un extraño, sino de un familiar de los Martin, que ella usaba cuando el marido dormía o estaba medicado. Intentó advertirles, Roy, pero como desconfiaban de él y nunca querían hablar con él, nunca vio la oportunidad de sacarles el tema. El señor Martin aseguró que no sabía nada de las otras actitudes, sabía lo de las cartas y los regalos, pero nada más. Explicó que su mujer siempre había sido controladora y apegada con los niños de los vecindarios, pero que jamás imaginó algo así. La policía continuó investigando, y aunque el acoso había terminado, el daño seguía ahí. Harrison y Tatiana habían desarrollado una hipervigilancia y un carácter sobreprotector muy intenso, incluso de demás familiares. Tatiana sentía culpa por no haber visto antes lo evidente, pero también sabía que justamente ese era el horror de todo. La persona que los había vigilado durante años no era el vecino raro que vivía aislado. Era la anciana dulce que cruzaba la calle con una sonrisa, la que preguntaba por los niños, la que los llamaba por sus nombres y la que había conseguido entrar a su confianza desde el primer día. Ellos siguen viviendo ahí, pero los Martin tuvieron que mudarse. Ahora viven tranquilos, los niños han crecido y las heridas han ido cerrando, pero nunca olvidarán aquellos años en los que una vecina dulce se obsesionó con sus hijos. La segunda historia de hoy se titula Querida Denise. Esta historia es relativamente reciente y la compartió una joven llamada Denise. Hace poco más de 2 años se mudó a un apartamento pequeño en un edificio a las afueras de Dublín y al principio se estaba sintiendo muy cómoda con este nuevo apartamento y con sus vecinos. La mayoría eran adultos mayores, amables y tranquilos, así que jamás pensó que tendría problemas viviendo allí. Sin embargo, la calma se rompió una noche, un par de días después de mudarse. Llegó de una fiesta a eso de las 2 de la madrugada y al día siguiente, un sábado por la mañana, vio que había una carta cerrada junto a la puerta, firmada con el mensaje Querida Denise. Ni bien abrirla, un remitente anónimo le explicó de forma amable que el edificio tenía unos valores muy importantes y que todos debían respetarlos. Entre esas costumbres sanas estaba llegar temprano, al menos antes de las 12, y de preferencia sin apestar a alcohol. Además, el remitente de esta carta dejaba claro que aunque esta vez no fuera el caso, era necesario informarle que en el edificio no estaban permitidas las visitas, pues la promiscuidad en una mujer tan joven como ella sería muy mal vista a los ojos de los demás vecinos. Denise hizo lo único que podía hacer con la carta, tirarla y llamar a su arrendador, que le dijo de inmediato que todo eso era mentira y basura y que ella podía hacer todo lo que quisiera dentro del marco de lo moralmente aceptable. Nada de drogas, fiestas hasta tarde, volúmenes de música altos, lo normal. Fuera de eso y de destruir el apartamento, ella podía hacer lo que quisiera, incluyendo llegar a la hora que le diera la gana. O sea, ¿cómo no vas a poder llegar a la hora que quieras a tu casa? Ese mismo día la habían invitado a una parrillada y aunque le dijeron que se quedara a dormir en casa, ya que era de noche, de madrugada, en un gesto de rebeldía, solo para molestar a este vecino misterioso, Denise cogió un Uber para volver a casa a la misma hora que había vuelto la noche de la carta. E intentó poner atención en quién podría estar despierto a esa hora. No notó nada extraño, pero al día siguiente, una nueva carta firmada con Querida Denise, de nuevo, la esperaba junto a la puerta. Adentro, el remitente misterioso continuaba con los disparates, advirtiéndole que ese había sido su segundo error y que no debía tomarse sus advertencias a la ligera o la comitiva de vecinos se encargaría de que hubiese consecuencias. Denise solo se rió de eso y descansó todo el domingo y el resto de la semana volvió a ser todo normal. Todos los vecinos la saludaban con normalidad en el edificio, menos una vecina que siempre parecía estar de mal humor, llamada Bianca. Ella formaba parte de la junta de vecinos del edificio y cuando la conoció, Denise se dio cuenta de que la señora Bianca era una mujer estricta y demandante.
De hecho, tenía una cara como de enfado constante. Lo dice Denise que como que la típica cara de la maestra del instituto, de la profesora que siempre está con cara de enfado y que es muy estricta. Pero bueno, volviendo al caso, Denise todavía no tenía ninguna razón para pensar que fuera ella quien le había dejado esas 2 cartas el fin de semana. A todas estas, Denise llevaba una vida sencilla. Trabajaba, llegaba cansada a casa y no buscaba relacionarse demasiado con ningún vecino. Cuando llegó el viernes se quedó después del trabajo con unos compañeros que le caían bien y se fueron a un local hasta eso de las 2 de la madrugada. Cuando volvió a su casa se acostó a dormir y a eso de las 7 de la mañana alguien tocó con fuerza la puerta despertándola. Era la señora Bianca, que con mirada severa y una sonrisa fingida le dijo: «Querida Denise, ¿por qué has ignorado mis advertencias? ¿Acaso no le importa mantener las buenas costumbres del edificio?» Denise debe dejar clara una cosa, y es que para algunos podrá ser una virtud y para otros un defecto. No soporta nada de nadie. Cuando se dio cuenta de que era la señora Bianca la que estaba haciendo lo de las cartas, le cortó el discurso en seco y le dijo claramente que su arrendador no le dijo nada de esas reglas y que en efecto no pretendía obedecerlas, y le cerró la puerta en la cara. Esto obviamente no debió caerle ni sentarle muy bien a la señora Bianca, pero tampoco la detuvo. A raíz de este encuentro, Bianca empezó a hablarle más de la cuenta, como si no hubiese pasado nada. La detenía en los pasillos, en las áreas comunes, y aprovechaba para hacerle preguntas personales como si tenía familia, pareja, parejas. Esto incomodaba a Denise, pero no la alarmaba y solo contestaba mentiras. También le preguntaba a Denise a qué hora salía, cuánto tiempo pensaba quedarse viviendo en ese edificio, a lo que Denise aprovechó para decir una pequeña mentira, asegurándole que planeaba comprar el apartamento para enfadarla más. La sonrisa de Bianca se borró al instante cuando le dijo esto. A todas estas comenzó a combinar estas charlas forzadas con más cartas, aunque ahora no tenían motivo. Al principio eran notas breves tipo recordatorio donde Bianca le recomendaba no llegar tarde el sábado a su apartamento, no poner música, cosa que Denise de todos modos nunca hacía, al menos hasta que Bianca le dijo que no lo hiciera. A partir de ese día comenzó a poner música a un volumen bajo, pero suficiente como para que Bianca lo escuchara. Y a todas estas, ¿dónde vivía Bianca? Vivía 2 pisos arriba de Denise. Entonces Denise pensaba que cómo era posible que la molestara si vivía 2 pisos arriba. No es que cuando subía a su casa de madrugada pasara por la puerta de Denise. Las cartas no paraban y siempre aparecían por la mañana bajo la puerta. Pero la cosa se empezó a poner tétrica cuando comenzaron a ser más de una por noche y cada vez más desvariadas. Que fueran más de una significaba que la mujer simplemente no dormía, pensando en Denise, solo pensando en ella. Y en las cartas le pedía cosas absurdas como que limpiara el cuarto de baño o colaborara con la decoración de Halloween en pleno mayo, o que dejara de hacer cosas que nunca había hecho, como dejar excrementos en su puerta o intentar incendiar el ascensor. Pero todas las cartas empezaban con la misma frase: querida Denise. Después de las cartas empezaron los correos electrónicos. Denise nunca supo cómo Bianca había conseguido su dirección de correo electrónico, aunque sospechó que la había sacado de algún documento del edificio o información que solo alguien de la junta de vecinos podía tener a mano. Los correos eran peores que las cartas, mucho más largos y confusos, y al parecer mucho más rápidos que escribir para la señora Bianca, porque no paraban de llegar a una velocidad aterradora. Denise contó unos 40 correos electrónicos en un solo día. Denise empezó a sentirse vigilada dentro de su propia casa. Llegar a su apartamento dejó de ser algo simple porque sentía que de alguna manera Bianca la estaba vigilando, se había colado. Y una noche, por la madrugada y por pura intuición, Denise se asomó por la mirilla y al otro lado de su puerta estaba Bianca de pie mirando fijamente la puerta de Denise. Y mientras tanto los mensajes bajo la puerta fueron subiendo de tono. No necesariamente eran violentos, sino que cada vez eran más extraños. Bianca le reprochaba que había querido ser su amiga, pero Denise no lo había permitido, y que ella era cómplice de un crimen y que Bianca lo demostraría. Al mismo tiempo, cuando Denise no podía evitarla, Bianca fingía normalidad
pero entre susurros le decía que siempre había deseado a alguien como ella. Bianca empezó a escribir cartas como si viviera una historia paralela en la que ambas tenían un vínculo especial. Y es aquí donde Denise admite formalmente que empezó a tener bastante miedo y a temer por su vida, porque Bianca definitivamente no estaba bien de la cabeza. Así que es por eso que Denise empezó a guardar las cartas, a hacer capturas de los correos, a contarles a algunas personas cercanas lo que estaba pasando, por si en algún momento necesitaba demostrarlo. Y lo último que sucedió, lo que convenció a Denise de que ya había sido suficiente, tuvo lugar unos 6 meses después de haberse mudado. Denise conoció a un chico meses atrás y comenzó a tener una relación con él. Aún no era nada serio, aunque este chico terminó convirtiéndose en su actual novio. Pues una noche, cuando ya tenía la suficiente confianza con él, lo llevó a su casa y decidió pasar la noche con él, sin imaginar lo que pasaría. A eso de las 2 de la mañana, alguien comenzó a tocar el timbre de forma compulsiva y tanto Denise como el chico se levantaron alarmados pensando que sucedía alguna emergencia en el edificio. Cuando Denise encendió la luz, unas 8 cartas firmadas con "Querida Denise" estaban frente a la puerta y al otro lado estaba Bianca tocando el timbre de forma compulsiva. Cuando abrió, Bianca comenzó a despotricar que las normas del edificio no permitían las visitas de hombres ni la promiscuidad de las jóvenes y que ese muchacho debía salir cuanto antes del edificio. Ella le cerró la puerta de inmediato y dejó a Bianca gritando sola al otro lado mientras se disculpaba con el chico. Por suerte, él era comprensivo, ya que cualquier otra persona se hubiera quedado aterrada ante esta situación. Al final, esa mañana, Denise decidió hablar directamente con el presidente de la junta de vecinos antes de hablar con la policía. Le llevó algunas cartas impresas, le enseñó los correos, le explicó que Bianca estaba metiendo mensajes bajo su puerta y que no quería seguir lidiando con esto sola. El presidente, al ver el contenido, entendió de inmediato que no se trataba de un simple malentendido entre vecinas, sino que era una obsesión. Intervino y habló con Bianca de forma directa y para la grata sorpresa de Denise pareció funcionar. Los mensajes se detuvieron y los correos dejaron de llegar. Todavía sentía las miradas de Bianca en las zonas comunes, pero no se le acercaba. Pensó que tal vez la advertencia formal había servido, que por fin aquella mujer había entendido que no podía seguir entrando así en su vida. Pero no terminó del todo. Hasta el día de hoy, de vez en cuando, sigue apareciendo alguna carta deslizada bajo la puerta. Solo una de vez en cuando, lo suficiente para recordarle que Bianca no ha soltado de todo su obsesión. Y eso sí, siempre empiezan con "Querida Denise". Denise ya no se engaña pensando que es solo una mujer intensa o solitaria. Cree ciegamente que está loca y obsesionada con ella. Ha pasado un año desde que las cartas dejaron de llegar con frecuencia, pero ella todavía las conserva por si acaso las necesita como pruebas. Aunque sinceramente espera no tener que verse obligada a denunciarla a la policía. En todo caso, ya hay varios testigos y Denise tiene la esperanza de que eventualmente Bianca la olvide. La siguiente historia de hoy se titula "Nos quería hechizar". Esta es la historia de 2 hermanas, Emma y Lisa, y el peor vecino que jamás tuvieron. Todo sucedió a principios de 2024. Ellas vivían en Luisiana, a unos 5 o 6 kilómetros de Nueva Orleans. Estaban alquilando un piso de un edificio antiguo de 5 pisos. El lugar era bonito, pero era barato, estaban cerca del trabajo y les servía mientras ahorraban dinero para mudarse a algún sitio mejor. Durante los 2 años que estuvieron ahí, todo fue normal dentro de lo posible. Tenían algunos vecinos indeseables que desde lejos se notaba que eran traficantes, adictos y gente sin escrúpulos. Pero a ellas ni las miraban, y Emma y su hermana estaban bien con eso. Las dos llevaban una rutina simple. Trabajaban mucho, no se metían con nadie, conocían de vista a algunos vecinos, saludaban por educación y seguían con sus vidas. Hasta que un día llegó un nuevo inquilino al edificio. A este hombre lo llamaremos Saúl. El primer encuentro que tuvieron con él se dio justo cuando él estaba mudándose. Emma estaba saliendo al trabajo y se encontró en el pasillo del edificio con este hombre corpulento de presencia pesada que de repente se giró hacia ella y avanzó varios pasos, entrando deliberadamente en su espacio personal. Fue algo tan rápido que Emma apenas tuvo tiempo de reaccionar y alejarse de él hacia las escaleras mientras le preguntaba qué quería. Saúl de repente empezó a explicar en un pésimo inglés que ahora era su vecino, sin dejar de intentar acercarse con los brazos abiertos como si quisiera darle un abrazo. Emma le dijo que estaba bien que fuera el nuevo vecino, pero que por favor dejara de acercarse tanto, y bajó corriendo las escaleras.
Cuando estuvo en la oficina de su trabajo, llamó a su hermana Lisa para advertirle, pero era tarde. Lisa ya había tenido una experiencia similar cuando salió también al trabajo, con la sutil diferencia de que ella sí que consiguió entender que él decía algo así como «¡Qué suerte tengo, dos chicas lindas!». Saúl no hablaba inglés, hablaba una extraña mezcla de francés con otro dialecto que ellas no conocían. Conseguía hacerse entender con unas pocas palabras atropelladas y al principio ellas pensaron que solo era un vecino raro y tosco pero inofensivo. Saúl haría todo lo posible para demostrar que estaban equivocadas. Poco a poco, a medida que ellas hacían su vida diaria, comenzaron a notar que él reaccionaba en consecuencia. Si una de ellas bajaba a tirar la basura, él casualmente también bajaba a la esquina. Si Emma salía al trabajo, vaya coincidencia que Saúl salía por la puerta y bajaba con ella porque iba a comprar el desayuno. Si una bajaba sola, lo encontraba en la escalera o en la entrada, y si salían juntas, él aparecía unos segundos después detrás de ellas como si hubiera estado esperando detrás de la puerta, mirando por la mirilla a ver si salían. Al principio las dos intentaron no pensar mal y se dijeron que tal vez coincidían por el horario, pero ya estaban bastante incómodas. El colmo de esta situación llegó un lunes cualquiera, cuando Emma volvía del trabajo, completamente agotada y triste. Entró al edificio y junto a las escaleras estaba Saúl, que la saludó de nuevo con una efusividad y tosquedad incómodas, intentando abrazarla. Ella lo detuvo en seco y le contestó el saludo, y ahí él aprovechó para insinuarle algo romántico con sus palabras entrecortadas, y luego algo en francés. Fue como un intento extraño de coqueteo raro, diciéndole que una mujer como ella tenía calidad de esposa, halagando el tamaño de sus caderas y pechos. Emma le dijo gracias, supongo, y se encerró en su apartamento. Cuando Lisa llegó unas horas después, ambas hablaron del asunto, y unos pocos días después Saúl le dijo exactamente lo mismo a Lisa. Estaba insinuándosele a ambas hermanas sin ningún tipo de vergüenza y con todo el descaro del mundo. A raíz de esta interacción les sonreía de una forma que no resultaba agradable ni amistosa. Intentaba acercarse a ellas más de la cuenta, incluso más que otras veces, y les decía cosas en su mezcla de francés y otra lengua que no entendían, mientras hacía una especie de mímica que daba a entender algo sexual. Mientras más pasaban los días, más en confianza se sentía Saúl. Y aunque las dos intentaron hablar con él y detenerlo, diciéndole con calma en inglés y en francés «No continúes con esto, que nos estás incomodando», él no solo siguió adelante, sino que estaba dispuesto a llegar todavía más lejos. Saúl empezó a aparecer fuera del edificio. Lisa trabajaba en un restaurante y una noche, poco antes de cerrar, lo vio entrar de repente y saludarla con una sonrisa. La primera vez pudo ser una coincidencia, pero las siguientes 7 ocasiones esa misma semana en las que entró, la vio y no pidió nada, definitivamente no eran coincidencia. Él no hacía escándalos ni decía nada directamente amenazante o desagradable frente a todos, pero su presencia era suficiente para arruinarle la noche a Lisa y para preocuparla. Cuando salía del turno, miraba 2 veces antes de cruzar la puerta y comenzó a pedirle a uno de sus compañeros que la llevara en moto hasta su edificio. Aún así, lo peor no había pasado y sucedería en el apartamento. Una noche, ya que ya era tarde, Emma estaba mirando la tele en su cama a eso de las 2 de la mañana cuando escuchó un ruido al otro lado de la ventana que daba a su pequeño balcón. No era un golpe fuerte, sino un sonido breve, como si alguien hubiese movido una de sus macetas. Pensó que podía ser un animal o que algo se había caído con el viento, pero volvió a escucharlo y entonces se levantó y apartó la cortina. Ahí estaba Saúl, inclinado junto a una de las macetas del balcón, intentando esconder algo rápidamente. Cuando vio que ella lo había descubierto, se sobresaltó. Emma, sin pensarlo, recurrió a algo que su padre le había dado antes de que las hermanas se mudaran de estado, y era un arma de fuego para el día en que, Dios no quisiera, necesitaran defenderse. Ese día había llegado. Ella corrió hacia su armario y volvió. Fue cuestión de unos segundos y él no tuvo oportunidad de reaccionar antes de que ella lo apuntara y desde el otro lado del cristal le preguntara que qué hacía ahí. Él, con su mal inglés, le dijo que intentaba dejarle un regalo. Repetía una y otra vez «Gift, gift», con las manos en alto mientras ella intentaba distinguir el regalo. Pero lo que estaba tratando de esconder no parecía un regalo. Era un muñeco raro hecho a mano, con hilos, tela y pequeños objetos atados alrededor. No parecía un juguete ni un adorno y además le provocó un rechazo inmediato. De repente Saúl reaccionó al ver que Emma estaba distraída y que Lisa entró a la habitación atraída por el alboroto. Se subió a la baranda y avanzó por la cornisa hasta su ventana. Cuando estuvieron seguras de que Saúl había vuelto a su casa, abrieron la puerta del pequeño balcón y revisaron esa cosa. No era uno sino 2 muñecos.
uno medio enterrado, que dentro tenían fotos de ambas hechas a lo lejos y hebras de cabello que parecían ser de ellas. Pensaron en llamar a la policía en ese instante, pero tenían en cuenta las características de sus vecinos. Lo que menos querían hacer era causar un alboroto de ese tipo. Como ya he dicho al principio, tenían vecinos traficantes, etc. Y se llamaban a la policía. Si ellas dos atraían a la policía, no solo tendrían un vecino como Saúl, sino que todos los vecinos podrían tomárselo muy mal. Sin embargo, llamaron a uno de los pocos vecinos en los que confiaban, un hombre mayor que vivía en el piso de arriba, y confrontaron a Saúl por la mañana con los muñecos en la mano. Saúl explicó que era para ellas, que era algo bueno, para protección y que no se asustaran. El vecino le dijo a Saúl que se alejara de ellas y que no volviera a molestarlas, o que buscaría un par de personas dispuestas a ponerlo en su lugar. Eso bastó para hacer que Saúl desapareciera al menos durante un par de semanas. Esa misma mañana volvieron a revisar el muñeco y a la luz del día sintieron todavía más inquietud. No sabían nada sobre vudú o brujería, pero el aspecto de los muñecos las perturbó y tenía todas las papeletas de ser alguna especie de ritual. No quisieron tocarlos demasiado y al final los metieron en una bolsa y los tiraron lejos del edificio. Después de eso empezaron a tener el doble de precaución. No caminaban solas de noche y si una llegaba tarde del trabajo, la otra esperaba en la puerta del edificio. Revisaban 2 veces la cerradura de puertas, ventanas y durante un par de noches prefirieron dormir juntas en el salón que separadas en sus habitaciones. Evitaban quedarse solas en las zonas comunes del edificio y sobre todo dejaron de responderle a Saúl cuando volvía a intentar hablarles. Eso pareció molestarlo y ellas asumen que fue el desencadenante de lo peor que pasó. Una semana después de haber comenzado a ignorarlo, despertaron una mañana con un olor insoportable entrando por debajo de la puerta del apartamento. Al abrir vieron que alguien había rociado un líquido espeso y horrible de color amarillo en toda la entrada. El marco, la perilla y parte del suelo estaban manchados con este líquido. No sabían qué era, pero olía a orina y a podrido. Las dos retrocedieron de inmediato, ya que eso no parecía una simple broma o una maldad de un vecino, sino que parecía algo más siniestro, y teniendo en cuenta lo de los muñecos vudú o lo que fueran, ambas se sintieron muy amenazadas. Hace falta mencionar que ninguna de las dos era supersticiosa, pero a esas alturas preferían no tentar a la suerte. Lisa se lo contó a su novio de inmediato, un chico llamado Héctor de República Dominicana. A todas estas, Lisa había omitido todo sobre Saúl para no preocuparlo, ya que él le había insistido varias veces que la gente de ese edificio era muy rara, que era mejor que se mudaran, pero esta vez decidió contárselo todo. Y en cuanto escuchó lo de los muñecos y el líquido en la puerta, dijo que todo eso le sonaba a brujería vudú. Les explicó que había visto cosas parecidas antes cuando vivía en el pueblo de Pedernales, al sur del país y cerca de la frontera con Haití. Había oído hablar de rituales donde se dejaban objetos o sustancias en entradas de casas para hacer un hechizo contra alguien. Ellas no creían realmente en todo esto e intentaron ignorarlo manteniéndose racionales. Se repetían que quizás Saúl solo era un hombre perturbado usando símbolos para asustarlas y que no había nada sobrenatural detrás. Pero eso no cambiaba lo más importante. Estaban seguras de que él quería hacerles algo. Y aunque ellas no creyeran, si de verdad él creía en este tipo de cosas, podía llegar mucho más lejos. Desde entonces las dos definitivamente dejaron de sentirse cómodas en su apartamento. Cada ruido del pasillo las ponía tensas y cuando escuchaban a alguien en las escaleras o cerca de la puerta no podían evitar vigilar por la mirilla. Intentaron hablar con el arrendador, pero este le quitó total importancia. Saúl siguió apareciendo aunque no les hablaba, solo las miraba y susurraba cosas en francés. Por suerte el contrato estaba a punto de terminar y empezaron a contar los días uno por uno mientras encontraban un nuevo piso para mudarse. El novio de Lisa las ayudó con la mudanza y se aseguró de que Saúl no estuviera cerca mientras bajaban las cajas. Cuando por fin salieron de ese edificio, nunca volvieron a ver a Saúl y esperan que siga siendo así. La penúltima historia de hoy se titula Amenaza de muerte. Hay personas que se toman ciertas interacciones demasiado a pecho y este es el caso de esta historia. Tuvo lugar en la ciudad de Kansas a inicios de 2019, cuando su protagonista, Spencer, se mudó con su marido Matthew a una pequeña casa en los suburbios. No buscaban llamar la atención, solo querían empezar de cero, en un lugar calmado, con vecinos normales y una rutina sencilla. Pero apenas llegaron, uno de los hombres de la zona se les
quedó mirando de mala manera. Ellos lo notaron, aunque prefirieron ignorarlo. Spencer se convenció de que solo era un vecino malhumorado y Matthew pensó lo mismo. Ninguno quiso empezar problemas por una mirada. Pocos días después, una mañana de fin de semana, la vecina de enfrente llamada Paula los saludó desde fuera y se presentó con ellos. Era una mujer de unos 30 años, muy agradable, y aunque no haría falta mencionarlo, para esta historia es importante destacar que fue ella quien se acercó primero. Les hizo algunas preguntas normales, cuánto tiempo llevaban juntos, de dónde venían y esos pequeños detalles. La conversación no tuvo nada especial, fue breve, cordial y completamente inocente. Pero su marido no lo vio así. Mientras ellos hablaban con Paula, de repente se escuchó un grito desde el otro lado de la calle. Era el hombre amargado del primer día. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia ellos alterado. Era el marido de Paula, Ron, gritando a todo pulmón que ninguno de los dos se iba a acostar con su esposa. Spencer y Matthew se quedaron paralizados mientras lo veían acercarse sin entender cómo una charla tan simple podía haber provocado algo así. Incluso Paula parecía sorprendida, así que asumieron que esto estaba lejos de ser un comportamiento habitual. Paula intentó detenerlo antes de que llegara a ellos. Le decía que se calmara, que no estaba pasando nada, que estaba exagerando, pero eso no sirvió de nada. Ron siguió gritando lo mismo una y otra vez, cada vez más cerca. Era un hombre de 1,60 m, quizá, muy musculado, blanco, aunque en ese momento estaba rojo. Los insultaba y les decía que ya sabía cómo eran los hombres como ellos, que no se acercaran a Paula otra vez, que esta no era la universidad, ni su mujer era una zorra. Ahí fue cuando los dos entendieron el error. Spencer y Matthew tenían un aspecto varonil y a simple vista mucha gente no los identificaba como una pareja. Ron, por lo visto, no se había dado cuenta de que eran una pareja homosexual. Había asumido que estaban coqueteando con su mujer y esa idea le había bastado para tener esa rabieta absurda. Lo más perturbador no era solo que hubiera malinterpretado la situación, sino la velocidad con la que había pasado de una sospecha ridícula a una amenaza abierta. Cuando Spencer intentó explicarle que todo estaba bien, Ron lo señaló con el dedo diciéndole: «Soy capaz de mataros, no os confundáis». La escena terminó de la peor manera posible para una primera impresión. Paula, avergonzada, consiguió meter a Ron dentro de casa mientras pedía disculpas y ahí quedaron Spencer y Matthew fríos frente a su porche sin saber bien qué había pasado. Los dos estaban súper incómodos ya que no querían vivir al lado de un hombre así. Habían comprado una casa y ahora vivían frente a un hombre celópata con arranques de ira. Después de eso empezó el acoso. Si Ron los veía salir, se les quedaba mirando intensamente desde su jardín o desde el porche. Si estaban limpiando el coche o revisando su correo, él aparecía de alguna manera y se hacía notar, aclarándose la garganta o golpeando algo con fuerza. Y luego no decía nada, solo se quedaba mirándolos como esperando que le dieran una excusa para tener una confrontación. Ninguno quería que Paula les hablara otra vez, no porque ella les cayera mal, sino porque sabían que cualquier contacto con ella podía provocar otra escena. Y veían a Ron muy agresivo. Aún así, ella a veces les sonreía desde lejos, como queriendo compensar la vergüenza que pasaba. Otros vecinos les explicaron que la pobre Paula vivía aislada por culpa de su marido y sus arranques de ira y de celos, y que seguramente Paula quería tener un par de amigos. Ellos entendían esto, pero con las semanas Ron fue empeorando. Ya no solo los vigilaba, también empezó a lanzar comentarios directos cuando los veía. Una noche, cuando volvían en coche del cine, Ron salió corriendo de la casa y les gritó desde la mitad de la calle que se mantuvieran lejos de su propiedad. Matthew, ya un poco harto de la situación, le preguntó que qué demonios le pasaba, si ellos nunca se habían acercado a su casa. Y ahí Ron les dijo que al tomar la curva se acercaron demasiado a su casa. Así de irracional era este hombre. Pero no se quedó ahí. Cuando Matthew y Spencer se miraron en silencio, Ron terminó de decirles que no se hicieran los inocentes porque él sabía que lo que ellos estaban realmente planeando era quitarle a su mujer. Matthew perdió la paciencia y en un momento de rabia le gritó que ellos eran gays, que no les gustaba Paula y que de igual manera a alguien tan horrible como él lo podían reemplazar con un poste de luz. No hacía falta que Paula encontrara otro hombre. Esto debió darle en una fibra muy sensible a Ron, ya que en lugar de seguir gritando, puso la cara de indignación más dramática que cualquiera de los dos haya visto en su vida y se fue a su casa. Durante días, Ron no apareció y los dejó parcialmente en paz.
hasta una tarde de domingo. Esa tarde, mientras pasaban el rato en el porche, Paula se acercó a saludar y a pedir disculpas por lo incómodo que había sido todo últimamente. Fue una interacción rápida pero suficiente para que Ron la notara. Se asomó desde el piso de arriba y les gritó descaradamente que si volvía a verlos cerca de Paula los iba a matar. Spencer sintió que se le vaciaba el cuerpo y Matthew sintió la necesidad de ir a poner a ese sujeto en su lugar, pero Paula lo hizo primero. Se dio la vuelta y le gritó a Ron que dejara de actuar como un maldito loco de una vez. Eso lo hizo esconderse en la casa, pero no hizo que su rabia se apagara, sino todo lo contrario. Esa noche todo el vecindario escuchó la fuerte discusión que tuvieron los dos e incluso tuvieron que llamar a la policía. Uno de los vecinos de esa manzana era oficial y se presentó en el lugar. Al parecer Paula estaba harta de la situación, pero no al punto de denunciarlo o algo así, ya que ella aseguraba que él jamás la había golpeado o algo similar. Intentaron mantenerse más apartados de nuevo, pero al parecer Paula no estaba dispuesta a mantenerse lejos de los demás seres humanos por los celos de su marido, y queriéndolo o sin querer terminó involucrando a Matthew y a Spencer en el conflicto. Ella parecía haber normalizado demasiado la violencia de su marido y asumió que él era un histérico pero inofensivo sujeto. Lo cierto es que una mañana se detuvo a hablar con Spencer y Matthew otra vez mientras ellos salían rumbo al trabajo. Matthew sentía mucha lástima por ella y no quería decirle abiertamente que se alejara de ellos por culpa de su marido, pero estaban a punto de insinuárselo cuando Ron apareció de golpe en el porche con un arma en la mano. Esta vez no hubo insultos ni advertencias de por medio. Ron levantó el arma y empezó a disparar hacia el coche. Spencer sintió que el mundo terminaba ahí. Asumió que estaba muerto, pero Matthew reaccionó y lo cogió agachándolo hacia abajo para que se ocultara debajo del tablero. Todo pasó en segundos, pero a ambos les pareció interminable. Por suerte, el vecino, que era oficial de policía, también iba saliendo hacia el trabajo y reaccionó al escuchar los disparos. Consiguió reducir a Ron y pedir refuerzos. En menos de 10 minutos en la calle había otras 2 patrullas. Esa intervención le salvó la vida a Spencer y Matthew, aunque ninguno de los dos salió ileso del todo. El daño más profundo fue el trauma que quedó en ellos. Durante meses Spencer no pudo escuchar un ruido fuerte sin asustarse y Matthew no quería salir de casa. Por otro lado, la investigación fue rápida porque todo ocurrió a la vista de varios testigos. Paula declaró en contra de Ron y después de tantos incidentes violentos, este fue el gran evento que lo derrumbó todo. Ron fue declarado culpable de intento de homicidio en primer grado y ahora está en prisión. Paula se divorció de él poco después y se mudó a otro estado, luego de disculparse 1000 veces con Matthew y Spencer, ya que ella nunca quiso ponerlos en peligro, pero jamás pensó que Ron sería capaz de llegar tan lejos. Según les explicó más tarde, poco antes de mudarse, ella llevaba años viviendo con miedo, acostumbrada a justificar sus arranques de ira y celos. Spencer y Matthew siguieron adelante aunque no les resultó fácil. La casa que habían comprado con tanta ilusión dejó de parecerles un hogar durante un buen tiempo, pero con el paso de los meses y los años ha vuelto a ser un hogar para los dos, y en cuanto a Ron solo pueden desear que nunca más pueda hacerle daño a nadie y que se quede en prisión para siempre. La última historia de hoy se titula Remodelaciones. Esta historia la vivió René hace unos pocos años y para dar contexto explica que él heredó la casa de sus padres unos 5 años atrás y se mudó a ella con su familia. Ahora, ellos siempre tuvieron un vecino peculiar, Tobías. Es un hombre mayor y solitario con una actitud áspera y francamente desagradable. Nadie en la comunidad lo soporta, pero es tan propietario como cualquier otro y ser una persona desagradable no es un crimen. La casa estaba ubicada en Arizona. En los años que vivió ahí en su infancia, algunas veces vio a su padre discutir con Tobías, y ahora que él era el dueño de la casa, le tocaría a él enfrentarse a este loco. Todo empezó cuando Tobías decidió remodelar su patio. Durante unos días hubo ruido, polvo y materiales apilados por todas partes. Era algo molesto pero soportable. Y además Tobías tenía derecho de hacer las remodelaciones que quisiera siempre y cuando fueran de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. De lo que no tenía derecho fue de lo que hizo a continuación. Entonces Tobías no tuvo una mejor idea que empezar a tirar los escombros en el patio de René como si fuera parte de su propiedad o como si al otro lado de la valla hubiese un vertedero de basura. Al principio fueron restos pequeños, tierra, pedazos de ladrillo, baldosas rotas,
que hicieron pensar a René que había sido un accidente. Pero con el paso de los días la cantidad aumentó hasta que una mañana despertó y había 3 bolsas de escombros apiladas en su jardín trasero. René lo confrontó, no lo hizo gritando ni buscando pelea, se acercó de la forma más cívica posible a hablar con él y a decirle que llevara sus escombros a otro lado, pero que no los dejara en su jardín. Tobias respondió como si René hubiese insultado a su madre. Comenzó a alzar la voz y a gritarle con fuerza que él pondría los escombros donde le diera la gana y que un pequeño idiota no le haría dejar de remoldear su jardín. René debe admitir que cayó demasiado rápido en el juego de Tobias y comenzó a decirle que él podía remodelar lo que quisiera, pero que debía respetar su maldito jardín o llamaría a la policía para que se lo llevaran, ya que ser un viejo loco no lo libraba de obedecer la ley. Estuvieron enzarzados en esta disputa durante unos 15 minutos y al final no llegaron a ningún acuerdo. La conversación terminó tensa pero sin pasar a mayores, o al menos eso creía René. Unas horas después, como si Tobias se hubiera quedado tragándose la rabia, todo explotó. Eran las 6 de la tarde y varias personas estaban llegando de su trabajo cuando Tobias salió de su propiedad con un machete en una mano y un martillo en la otra. Se acercó hecho una furia al coche de René, que estaba llegando a su casa, y comenzó a amenazarlo de muerte, diciéndole que un maldito como él no impediría que él remodelara su jardín. René se quedó congelado porque esa ya no era una discusión de vecinos, era un hombre fuera de control, armado, diciendo con toda claridad que podía hacer lo que quisiera con su propiedad y con él si se interponía. En ese momento René entendió que estaba tratando con un completo loco. Por suerte, una vecina del barrio, que siempre está pendiente de todo lo que pasa en la calle, vio la escena y entendió que la cosa era grave, así que llamó a la policía y esa llamada probablemente evitó que todo terminara peor, porque Tobias estaba muy lejos de calmarse. Los agentes llegaron a los 5 minutos y se llevaron detenido a Tobias por amenaza con arma blanca. Para ese momento Tobias todavía estaba gritando insultos y maldiciones hacia René, prometiendo cortarlo si volvía a meterse con él. Todos los vecinos estaban alrededor, viendo cómo Tobias se había vuelto loco, pero nadie se atrevía a decir o hacer nada. La policía se lo llevó y ahí vino la parte más rara. Pero es que René prefirió no ponerle cargos. Era un viejo loco de 70 años o quizá más, así que le dio algo de lástima que pasara sus últimos años en la cárcel, por ser un necio. Cuando lo liberaron, ahí sí, René tuvo una conversación seria con Tobias y, más importante, con su hijo mayor, que vivía en otra ciudad y había ido a ver qué había hecho su padre ahora. Con el tiempo llegaron a un acuerdo para que Tobias dejara de invadir su patio y mantuviera su basura de su lado. Tobias y René nunca se han llevado bien desde entonces y probablemente nunca lo harán. Pero René deja claro que siempre y cuando no se molesten, la existencia de Tobias no lo inoportuna en nada. De hecho, ese fue el primer problema real que había tenido y que han tenido hasta entonces. Al final Tobias sigue viviendo ahí y probablemente lo seguirá haciendo hasta que una rabieta lo termine matando de un infarto. En fin, las malas relaciones con vecinos no siempre terminan. Según dice René, a veces solo aprendes a vivir con la idea de que un loco habita la casa de al lado. Y estas son todas las historias de hoy. Tiene que ser horrible tener un vecino loco al lado y creo que es algo por lo que todas las personas vamos a pasar, vamos a vivir en algún momento. Yo he tenido vecinos locos, pero nunca han creado un problema directamente conmigo, ¿sabéis? Pero es escalofriante saber que tienes de vecino a alguien que no está bien de la cabeza. Si alguien tiene historias así, podéis dejarlas en comentarios, comentar sobre estas historias. Podéis mandarme vuestras historias al correo que dejo por pantalla para que las cuente aquí en vídeos. Y si os ha gustado este vídeo y estas historias, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo, cuidado con quién tienes de vecino y nos vemos en el próximo. ¡Chao!